Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 7, donde dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Note que el pilar del amor es uno de los dos pilares reiterados por el apóstol en la epístola, ya que el que ha conocido a Dios es obediente a la palabra y además ama como fue amado. El mandamiento del amor fraterno va a ser recordado nuevamente, pero no con imposición, sino con afecto entrañable, como se aprecia por el vocativo amados, con que llama a los creyentes a quienes escribe. Y esta es la tercera vez que aparece la exhortación en la epístola. En la primera se establece el amor fraterno como evidencia de haber pasado de las tinieblas a la luz, o lo que es igual, evidencia del nuevo nacimiento, como señala el capítulo 2 y los versículos 7 al 11, dado como manifestación visible de haber pasado de muerte a vida, que es el mismo que haber nacido de nuevo. Capítulo 3, versículo 11. Ahora, el amor evidencia el hecho cierto de la comunión e identificación vital con Dios. Versículos 7 y 8. Pero, aunque se establece el mandato del amor fraterno, reiterándolo una vez más, el impulso al amor está en razón de lo que Dios es en cada uno. También es necesario entender con precisión que el amor no distingue entre destinatarios, esto es, no hay distinción entre hermanos, de modo que todos ellos han de ser objeto de amor, sin importar asuntos que, humanamente hablando, pudieran limitar la expresión del amor. Juan es bien preciso, y una vez más, al escribir, amémonos unos a otros. También es bueno considerar que la razón para el amor mutuo es porque el amor es de Dios. El genuino y también el primer amor, amor de origen, es de Dios, ya que Dios solo ama, como ejemplo para quienes son sus hijos, sino que es amor en sí mismo. De otro modo, a Él le va la vida si no ama, porque no puede negarse a sí mismo, y dejaría de ser Dios si sus perfecciones no se manifestasen. Este amor divino, desinteresado, infinito como Dios mismo, es también universal. Dios ama a todos los hombres. Sin embargo, algunos consideran que Él solo ama a los creyentes, esto es, a los elegidos por Él, y que ignora en su amor a quienes ha destinado a condenar. Pero tal aseveración no está en la Biblia y no concuerda con la realidad del amor que es Dios mismo. Dios no ofrece el amor solo a los suyos, sino a todos, ya que nos amó a los creyentes antes de serlo, es decir, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Juan está afirmando que el amor es de Dios, y este amor divino es comunicado a cada creyente por el Espíritu de verdad que mora en cada uno de los redimidos. Romanos, capítulo 5 y versículo 5 dice: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De manera que el creyente ama impulsado por los sentimientos divinos que Dios produce en él. El amor mutuo es la continua expresión de la comunión real con la divina naturaleza. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4 dice:
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El amor fraterno no es sólo la obediencia a un mandamiento, sino la aceptación del mensaje de Dios que conduce a la fe. Juan capítulo 13 versículo 14 dice: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y también Juan capítulo 15 versículo 12 dice: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, que es, por otro lado, la exigencia en el creyente de la naturaleza divina. En la operación de salvación, el Espíritu que regenera y une vitalmente al pecador creyente con el Salvador, purifica el corazón, antes incapaz de amar, por un corazón limpio que no solo es capaz, sino que necesita amar a los hermanos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 22. Y luego del mandamiento está la evidencia de la obediencia a lo establecido, ya que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor expresa la condición espiritual de quien ha nacido de Dios y ha recibido de Él la vida eterna. El nuevo nacimiento se conoce en el amor hacia los demás. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 1, nos dice: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. De otro modo, el amor está vinculado perpetuamente al nuevo nacimiento. El nacido de Dios recibe de él la facultad y también el poder para amar. El amor hacia todos, no solo hacia los hermanos en la fe, sino a los hombres. Es prueba de la comunión íntima con Dios, ya que es de Dios y conoce a Dios. También esa identidad con Él. La obra de amor es signo de permanecer en esa relación de comunión e intimidad con Dios. Por tanto, es necesario entender que no puede existir comunión con Dios si no hay amor para con todos los hermanos. La comunión entre los creyentes, esto es la comunión horizontal, en el resultado de la comunión vertical, ya que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Capítulo 1 y versículo 3. Nadie puede pretender amar a Dios si no ama incondicionalmente a sus hermanos. La seguridad de que la salvación se ha operado en un cristiano es la capacidad, impulso y práctica del amor fraterno. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si el amor es evidencia de la comunión íntima con Dios, su ausencia es la manifestación de que no existe esa relación, ya que cuando el amor está ausente, no está también la presencia de Dios. Por otro lado, quienes se dicen ser creyentes pero no lo son verdaderamente, ponen de manifiesto la carencia de amor hacia los hermanos. Y es por esta razón que el que pertenece al mundo aborrece, odia a su hermano, como señala el capítulo 3, versículo 13, 15 y 18. Ya que el mundo tiene su propio amor, amando a los que son suyos y aborreciendo a los que ya no le pertenecen.
Es por eso que si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan capítulo 15, versículo 19. El amor del mundo es mentiroso y destructivo, orientado a la muerte del justo, como ocurrió con Caín y Abel. Capítulo 3, versículos 12 al 15. Y ya se ha dicho antes que los hijos del maligno reproducen el carácter propio de su padre, como señala Juan capítulo 15, versículo 19. Por tanto, los tales no han conocido a Dios. Y note que este conocer, como se ha indicado anteriormente, es mantener una relación de intimidad de vida con Él. No un conocimiento intelectual, sino vivencial. La base de la afirmación anterior es natural, porque Dios es amor. Esta es una de las definiciones que Juan hace de Dios. La grandeza de esta verdad es evidente, ya que es una afirmación de designación divina como otras dos más que está en los escritos de Juan, como por ejemplo, Dios es luz, capítulo 1, versículo 5. Dios es amor en el versículo que se está considerando. Y Dios es espíritu, como señala Juan, capítulo 4, versículo 24, donde dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Estas tres verdades definen la naturaleza divina, no como atributos que Dios posee, aunque lo comprende también, sino como manifestación esencial de Él. Dios no es amor porque ama, sino que siendo esencialmente amor, no tiene otra forma de expresión de vida que amando, y que abarca lo que Él es. Y Dios es amor independientemente de cualquier modo de expresarlo. De otro modo, Dios es amor por naturaleza. También es necesario entender que es el amor de Dios, como perfección divina. Uno de los atributos de su naturaleza es eterno, porque Dios lo es también. El amor de Dios ha existido siempre entre las personas divinas y es evidente que en el sentido más digno y amplio se ama a sí mismo. Esto es, conduce a comprender que ese amor no surge a causa de algún atractivo de los destinatarios, sino que se manifiesta enteramente en él. Por tanto, el amor de Dios es generoso, es gratuito e inmotivado. La manifestación del amor divino, especialmente en relación con sus destinatarios, descansa en la voluntad soberana del Señor, como decía a Israel. No porque vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Deuteronomios capítulo 7 y los versículos 7 y 8. Dios ama eternamente, puesto que es eterno, de modo que nada que sea propio de la criatura a la que ama puede ser causa de lo que Dios mismo es desde la eternidad. Él ama por sí mismo, según el propósito de su voluntad. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Y es que por esta razón, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Versículo 19. Ese amor hacia cada uno de los suyos no fue movido por lo que hubiera en ellos. Por otro lado, el amor de Dios es eterno, y esto quiere decir que su amor no tuvo principio, de ahí que expresa su amor desde esa condición. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué
mi misericordia. Jeremías capítulo 31 y versículo 3. Referido a la vinculación con la elección de los creyentes, el apóstol Pablo manifiesta esa eternidad de amor, cuando dice que, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Efesios capítulo 1 y los versículos 4 y 5. Note que, siendo Dios soberano, también su amor es soberano. Y la soberanía de Dios le exime de cualquier obligación con otros, siendo su propia ley y actuando de acuerdo con su voluntad. En ese sentido, sorprende que ame a todos en alguna manera y dimensión. También es necesario entender que ese amor divino no es influido por nada ni por nadie, ya que quien ama es soberano y ama desde esa condición. Otra condición de amor divino es su infinitud, que quiere decir que no tiene límite. De ahí la oración del apóstol Pablo, cuando dice: para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Efesios capítulo 3, los versículos 18 y 19. También toda capacidad mental y cualquier reflexión humana está lejos de poder comprender esa dimensión de amor divino, ya que ese amor es inmutable, inalterable en el tiempo, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago, capítulo 1 y versículo 17. La expresión más sorprendente del amor de Dios se manifiesta en el plan de redención. Una afirmación en la ley traería la condenación irreversible del pecador, pero su amor proporcionó todo lo necesario para la salvación a través de la obra redentora de Jesucristo. El mismo Salvador dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 y versículo 16. Por ese admirable amor, Dios no quiere la muerte del pecador ni que ningún hombre se pierda. Ezequiel, capítulo 18 y versículo 23, dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartase de sus caminos? Y también Ezequiel, capítulo 18, pero ahora el versículo 32, dice: pero no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y es que por esa razón llama a todos los hombres a la aceptación del mensaje de salvación y a depositar la fe en el Salvador, mandando predicar el Evangelio a todos sin excepción. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El amor perdonador concluye en la muerte del incrédulo. Los que no hayan aceptado el amor para salvación se enfrentarán al juicio divino por el pecado y a la condenación eterna. En la frase de Juan, Dios va, precedido del artículo determinado en el texto griego, mientras que el predicado amor va sin él, lo que impide el intercambio en la oración, esto es, no permite decir que el amor es Dios. Por otro lado, una frase de Agustín de Hipona puede resumir y sintetizar la explicación del texto de Juan, cuando dice: si no se dijere nada en alabanza del amor en las páginas de esta epístola, si nada se dijere de las páginas de toda la Escritura y sólo esta frase fuera todo lo que nos dijera la voz del Espíritu de Dios,
porque Dios es amor, nada más haría falta. Fin del comentario de Agustín de Hipona. El apóstol plantea con esto la correlación con lo que sigue hasta el final del párrafo, y en este caso del capítulo. El hombre, y de forma especial quien afirma creer en Dios, debe posicionarse entre el mundo con su reino de odio, o el reino de Dios, donde el elemento fundamental que se manifiesta es el amor. De otro modo, si Dios es amor, entendiéndolo como su propia naturaleza y en quien se encuentra la fuente de amor, los que son engendrados por Él deben de amar como Él. Él ama, ya que son participantes de su naturaleza. El amor no es simplemente una de las perfecciones divinas, sino que todo cuanto hace está sustentado y orientado en el amor. De otro modo, Dios es esencialmente manifestación de amor. ¿Acaso se podría ir un poco más allá? El amor no es sólo una propiedad de su sustancia, sino que es, como el apóstol lo expresa, una designación de su ser. Dios es amor. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, todo amor tiene su origen en el corazón de Dios que nos ama. Y es que por eso, que Dios envió a su Hijo unigénito para tomar nuestra carne humana, humillándose a sí mismo y presentándose como la propiciación por nuestros pecados, para que podamos vivir por medio de Él. Por tanto, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Todo ser humano tiene la necesidad de sentirse amado. En la escala de jerarquía de las necesidades, la necesidad de ser amado tiene que estar entre las primeras. El amor nos hace sentir que valemos, que somos alguien. Y esta es una de las cosas más grandes y más importantes que un padre puede hacer por el bienestar de sus hijos, que es amarlos. Amigo y amiga oyente, el amor de Dios ya fue demostrado en la cruz a favor del pecador y de la pecadora que viene a Él en arrepentimiento. Es por eso que te animo a que te unas ahora conmigo en una oración a Dios para que así puedas recibir a Cristo en tu corazón y recibir no solamente el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, sino también el amor de Dios en tu corazón. Ora conmigo y di: Dios eterno, vengo ante ti ahora arrepentido, arrepentida, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Y como dice tu palabra, tú harás que tu amor sea derramado en mi corazón. Yo lo creo. Y es por ello que te acepto a ti, Señor Jesucristo, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia,
Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.